Muchas gracias por acompañarme y escuchar esta conferencia sobre Alberto Bles Gana y Benito Pérez Galdós en el centenario de la muerte de cada uno de ellos. Los personajes de Bles Gana continúan actuando en nuestra memoria. Abro este ensayo con un apunte personal. Mi madre, Miriam Torud, representó el personaje de Edelmira en la adaptación de Martín Rivas montada por el Teatro de Ensayo de la Universidad Católica en 1954. Entonces ella tenía 23 años, la misma edad que esa joven imaginaria que se sacrifica por el héroe de aquel libro. Varias décadas después, vimos juntos, ella y yo, una reposición de esa obra montada por el Teatro Nacional de Chile. Durante la representación, noté que mi madre, a mi lado, murmuraba los parlamentos que Edelmira pronunciaba en el escenario. El personaje de su juventud seguía actuando en la mujer madura. La memoria de los actores suele ser excepcional, pero asimismo es excepcional el talento de un escritor cuando logra que sus personajes sean recordables. Carlos, el ñato Díaz, protagonista central de la novela El Loco Estero, es una de las creaciones más memorables de Alberto Bles Gana. La acción de El Loco Estero ocurre a fines de 1839 en una casona colonial de la Alameda frente al Cerro Santa Lucía. Una tapia divide esta casa en dos viviendas. En una de ellas habita una familia feliz. En la del lado vive una familia desdichada. Ambas familias son protagonistas, pero la mayor parte de la trama ocurre en la casa infortunada. Así, Blest aplicó aquella idea de Tolstoy que juzgó más originales y por tanto más interesantes a las familias desdichadas. Prisionero en esa morada infeliz vive el capitán Estero. Obsesionado por la derrota de su partido, el liberal, su propia familia lo declaró loco y lo encerró en una celda improvisada donde el ex capitán ruge de rabia. En esa casa infortunada manda despóticamente la hermana del loco Estero, la bella doña Manuela, esposa infiel del pusilánime don Matías. También habitan ahí otros personajes, egoístas o apocados. Solo la hermosa Deidamia, de 16 años, aporta alegría en esa familia triste, pero ella también sufre cuando la comprometen con un soldadito cuyo único mérito es ser sobrino del amante de doña Manuela. En la otra casa habita una familia alegre. Hay unos padres bien avenidos, hay dos niños revoltosos. Sobre todo circula por ese hogar un muchacho huérfano cuyas aventuras hilan la novela, el ñato Díaz. Este ñato tiene ya 19 años, pero en algunos aspectos se comporta como un niño, elevando volantines con sus amigos más chicos o embromando a los pacos. El ñato, que estudia en el Instituto Nacional, es inteligente y generoso, pero desordenado. Este adolescente pícaro, infectado por, comillas, la petulante fuerza de su inexperiencia, cierre comillas, solo madura un poco cuando se enamora de la vecina, Deidamia. Romeo y Julieta santiaguinos, esos pololos se hablan por sobre la tapia que separa los huertos de ambas casas. El ñato apoya una escalera y se trepa, mientras del otro lado Deidamia se sube a una silla. Empinándose, esos adolescentes se toman las manos, se hacen promesas y se besan hasta que los pillan. Bles Gana reconstruye esa tapia con la segura intuición del artista literario. Este muro divisorio es el eje estructural del Loco Estero. La tapia tapa, y así ella vela el misterio que la novela devela. Siempre escribir y leer novelas es asomarse al misterio de un patio vecino. Cuando se encarama en esa valla, el ñato Díaz transgrede
transgrede el límite físico y simbólico entre felicidad y tristeza, entre generosidad y codicia, entre cordura y locura. Esta transgresión propulsa la novela. El loco Estero se fuga de su encierro en la casa infeliz, la malvada Manuela colapsa, Deidamia se rebela, el marido cornudo se venga a medias. Los enamorados traspasan la tapia de la infancia y se convierten en adultos. Las obras principales de Blest usan como telones de fondo grandes conflictos históricos. Durante la Reconquista es la independencia patria aplastada. En El ideal de un calavera es el motín de Quillota y el asesinato de Diego Portales. En Martín Rivas es la revolución de 1851. Se ha dicho que el loco Estero es diferente porque su trasfondo es un momento de unidad nacional, pero la procesión va por dentro. Uno de los mejores capítulos relata un desfile triunfal. El ejército chileno, vencedor en la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana, ingresa en Santiago el 18 de diciembre de 1839. Una muchedumbre lo aclama. El general Manuel Bulnes recibe el homenaje popular montado a caballo bajo un arco triunfal construido en la Alameda. Pero dicho arco es apenas una, cito, enmaderación cubierta de tela artísticamente pintada, figurando atributos de guerra. Fin de la cita. El humor irónico de Blest-Gana relativiza esos fastos de utilería. Frente a ese endeble arco triunfal, las alumnas de una escuela de niñas cantan y recitan poemas en homenaje al prócer vencedor. Pero la directora de esa escuela, la profesora Pineda, sufre de un tic nervioso que la obliga a menear su cabeza de lado a lado constantemente. Con ese cabeceo, parece que ella negara las loas a Bulnes que sus alumnas recitan. El general se pone nervioso. Ese gran festejo unitario esconde una profunda división política. 9 años antes, en la batalla de Lircay, los liberales fueron derrotados. Los venció, entre otros, ese mismo Bulnes que ahora regresa nuevamente triunfador. Entretanto, Diego Portales impuso con mano de hierro la República Conservadora. Los jefes liberales fueron desterrados, sus subalternos quedaron arrinconados, silenciados y aislados, vejados como si fueran locos. La tapia que separa por dentro las casas del relato representa una división política. El arco triunfal simboliza la unión. La tapia detiene, el arco invita a pasar, pero hay truco. Mientras ese arco es de utilería, la tapia es sólida. El loco Estero, encerrado por su propia familia, es uno de aquellos liberales derrotados y humillados. El ñato Díaz trata de rescatar a Estero y reparar las injusticias cometidas contra él. Sus motivaciones no son políticas, pero en la práctica los generosos esfuerzos del ñato unirán al loco con los cuerdos en una sola celebración. La mejor fiesta es la que reconcilia a vencedores y vencidos. La narración avanza con entusiasmo. A veces las intrigas menores desorientan. Blest es temerario, se mete en unos líos de folletín, pero el argumento en su conjunto resiste. El tono fijado en las escenas iniciales se mantiene. Las travesuras de los niños y muchachos nimban el relato con un halo de ingenuidad luminosa. Al igual que Alberto Blest-Gana, Benito Pérez Galdós falleció hace un siglo, en el año 1920. El mayor novelista español del XIX y el mejor novelista chileno de la misma centuria coincidieron en sus citas con La Parca y en mucho más. Con los personajes creados por Galdós ocurre lo mismo que con los protagonistas imaginados por Blest. Varios de ellos se sueldan con nuestra memoria.
y algunos de ellos lucen todavía una vitalidad de la que muchas personas vivas carecen. El joven Gabriel Araceli protagoniza la primera serie de los episodios nacionales, compuesta por 10 novelas. En 5 de esos libros, Gabriel tiene casi la misma edad que el ñato Díaz, 17 a 18 años. En las últimas 3 novelas de esa serie, Gabriel alcanzará la edad de Martín Rivas, 22 años. Tanto Gabriel como el ñato son retoños tardíos de la estirpe del Lazarillo de Tormes. Los dos niños son huérfanos y de familias pobres o empobrecidas. Los dos son acogidos por tutores viejos, aunque la mejor parte de su educación la obtienen en las calles. Al ñato Díaz lo acogen, cito, 2 tías viejas a las que el espíritu picaresco del vecindario llamaba las lechuzas. El ñato había gozado temprano de la absoluta libertad con que la gente de poca cuenta dejaba entonces vagar por las calles a sus hijos. Habíase conquistado una gran nombradía entre los pilluelos del contorno como eximio jugador a las chapitas. Sus riñas con los pacos eran legendarias. Esa infancia libre del ñato tiene semejanzas con la de Gabriel. Tras la muerte de sus padres, el héroe de Galdós creció vagabundeando por el puerto de Cádiz. Cito, el muelle era una escuela ateniense para despabilarse en pocos años y yo no fui de los alumnos menos aprovechados. Fin de la cita. Gabriel también lidera pandillas con las que organiza batallas navales de barquitos de juguete lanzados a un charco, similar al ñato que lidera alisamiento y combate de volantines en los cielos de Santiago. Una mañana, Gabriel está a punto de ser enrolado por la fuerza para servir en la marina mercante, pero logra zafarse con la ayuda de un matrimonio viejo que lo ampara. Estos viejos, sin hijos, se encariñan con ese pergenio travieso e ingenioso y le proporcionan la educación formal que le falta. El personaje español y su contraparte chilena poseen inteligencias imaginativas, un deseo de libertad intransable y una generosidad natural que sus miserias no consiguen amargar. Sobre todo, en ambos adolescentes llamea ese ardor juvenil insatisfecho que Chateaubriand llamó superabundancia de vida. Este ardor o superabundancia los lleva a enamorarse tempranamente con una pasión que no cederá ante nada para realizarse. Gabriel conoce a su amada Inés a los 17 años y desde entonces luchará por unirse a ella contra viento y marea, contra los vientos de una familia que se opone y contra las mareas de la convulsa historia española de su época, que a menudo contribuyen a separarlo de su amada. En la tercera entrega de los episodios nacionales, Inés ha sido virtualmente raptada por un tío en 4º grado que pretende casarse con esa adolescente. Este tío la encierra en su casa, que a la vez es una tienda de paños en la calle de la Sal de Madrid. El retrato de aquel sujeto avaro y la vida cotidiana en esa tienducha y vivienda oscuras serían dickensianos, si no fuera porque tenemos un adjetivo propio para describirlos. Son galdosianos. Gabriel se infiltra en esa casa contratado como chico para todo servicio, puertas adentro. Su objetivo es liberar a Inés y huir con ella, pero no le será fácil lograrlo porque el tío, una chaperona y un mancebo de ese comercio sostienen una férrea vigilancia. Por fin, tras muchas intrigas, Gabriel consigue burlar a los vigilantes y acercarse a la puerta cerrada del cuarto donde pena su amada. Ambos se miran y se hablan a través del ojo de la cerradura. Tamborilean con los dedos sobre la puerta hasta ubicar la exacta posición de sus manos y así poder sentirse sin tocarse. Cito, besamos la barrera que nos separaba y el diálogo se acabó. Fin de la cita.
Esa escena madrileña evoca el amor de Deidamia y el ñato Díaz que, en Santiago, se ven separados por una tapia. Al igual que ese enamorado español, el protagonista chileno también quiere liberar a su amada de la amenaza de un matrimonio forzado. Para conseguirlo, el ñato provoca un incidente escandaloso durante aquella entrada triunfal del general Bulnes a Santiago. En el tumulto consiguiente, el joven pretende escapar con Deidamia. Cito: ven por aquí, no tengas miedo, yo te sacaré, confíate en mí, le dice el ñato a Deidamia tomándole las manos. Asimismo, en la novela de Galdós, un gran desfile facilita una primera escapatoria de los amantes. El nuevo rey, Fernando VII, entra triunfalmente a Madrid el 24 de marzo de 1808. El tío Avaro y la chaperona, que desean asistir a la fiesta, llevan consigo a Inés y Gabriel para mantenerlos vigilados. El pueblo alborozado y el desfile de los ejércitos que acompañan al nuevo monarca provocan una enorme aglomeración en la Puerta del Sol. Galdós describe de manera indirecta y magistral la diversidad de esa multitud. Cito: los niños no habían asistido a la escuela, ni los jornaleros al trabajo, ni los frailes al coro, ni los empleados a la covachuela, ni los mendigos a las puertas de las iglesias, ni las cigarreras a la fábrica, ni los profesores de las vistillas dieron clase, ni hubo tertulia en las boticas, ni meriendas en la pradera del corregidor, ni jaleo en el rastro, ni colisión de carreteros en la calle de Toledo. Ese gentío arrastra al tío Avaro y a la chaperona, separándolos de Inés y Gabriel. Los jóvenes aprovechan esta confusión para abrazarse y besarse por primera vez después de mucho tiempo. Estábamos solos, recuerda Gabriel, extasiado. En medio de una espesa multitud, estos enamorados se sienten a solas. Ese detalle bastaría para justificar esta novela, digo yo. La primera serie de los episodios nacionales, protagonizada por Gabriel Araceli, fue publicada en 1873 en Madrid. El Loco Estero fue publicado en París en 1909. A primera vista, esta cronología sugiere una influencia de Pérez Galdós en Blaise Gana, al menos para esta obra. No es posible descartar esta hipótesis totalmente. Sin embargo, es poco probable porque El Loco Estero es, en realidad, la continuación tardía y fragmentaria de un ciclo de novelas históricas que Blest concibió mucho antes que Galdós iniciara el suyo. En 1861, en su discurso de incorporación a la Facultad de Humanidades de la Universidad de Chile, Blest Gana anunció ese proyecto novelístico. La primera entrega de ese ciclo fue Martín Rivas, publicado en 1862, casi una década antes de que Galdós publicara su primera novela. El Loco Estero es lo que hoy llamaríamos una precuela, una obra que cuenta hechos que preceden a los de otra novela ya existente. En más de un sentido, el ñato Díaz es un avatar o una encarnación anterior de Martín Rivas. Ambos son alumnos del Instituto Nacional. Ambos son jóvenes idealistas e individualistas, emprendedores y generosos. Y tanto el ñato como Martín están enamorados de muchachas de una clase social superior a las que conquistan con su valentía. Aquellas semejanzas entre las aventuras amorosas de Gabriel Araceli y Carlos el ñato Díaz no vienen de una influencia directa, vienen de otra parte. Blaise Gana y Pérez Galdós se nutrieron de un fondo literario común. Por ejemplo, esa tapia, muralla o puerta cerrada que separa a las dos parejas de amantes en Santiago y en Madrid es tan antigua como la literatura de tema amoroso. No hace mucho, releyendo El Conde de Montecristo, encontré a dos jóvenes enamorados, Maximilien Morel y Valentin de Villefort,
que solo pueden comunicarse empinándose sobre la valla que cierra un gran jardín, igual que lo hacen el ñato y Deidamia. El Conde de Montecristo fue publicado en folletín entre 1844 y 1846, antes que Blest y Galdós publicaran nada. Pero sin duda, Dumas también se nutrió de fuentes mucho más antiguas. En una de sus metamorfosis, Ovidio recontó el viejo mito de Tisbe y Píramo, dos adolescentes enamorados que se hablan a través de una grieta en el muro que separa sus casas familiares. Galdós, al narrar la escena en que Inés y Gabriel se hablan a través de una puerta y se miran por el ojo de la cerradura, compara esa escena con las dificultades de Tisbe y Píramo. Las obras de Blest Gana y Pérez Galdós tienen varias semejanzas y también, por supuesto, muchas diferencias. La principal es el estilo. Una lectura desaprensiva juzgaría que ambas prosas son igualmente decimonónicas y periclitadas, pero observados más de cerca, esos estilos difieren marcadamente en su personalidad. La prosa de Blest es eficiente pero convencional y un poco fría o distanciada. Su talento no brilla en el estilo, sino en la creación de personajes muy característicos que actúan en ambientes sociales e históricos descritos con precisión. El estilo de Galdós es más rico que el de Blest. Hay más plasticidad y variedad en el lenguaje del español. Asimismo, en Galdós hay más apasionamiento y parcialidad. Sin embargo, Blest supera a Galdós en la estructura de sus argumentos, que es más orgánica y menos azarosa. Pese a todo, esas diferencias y desniveles entre el novelista chileno y su colega español no anulan una afinidad esencial entre sus obras que excede las meras coincidencias de temas o motivos literarios. Esta afinidad es su capacidad de invención. La invención es el atributo superior en la narrativa de ficción. Galdós y Blest inventaron tramas complejas y a veces profundas. Inventaron personajes originales en sus conductas, gestos y diálogos. Y todo eso lo plasmaron con un arte narrativo vívido que captura la memoria de sus lectores. En la primera entrega de los episodios nacionales, Galdós nos muestra al niño Gabriel en los muelles de Cádiz, entretenido en librar batallas con barquitos de juguete. Cito: nuestras flotas se lanzaban a tomar viento en océanos de 3 varas de ancho. Se chocaban remedando sangrientos abordajes en que se batía con gloria su imaginaria tripulación. Y en tanto nosotros bailábamos de regocijo en la costa. Esa batalla de barquitos de juguete con sus tripulaciones imaginarias prefigura lo que serán las abigarradas 50 novelas, 46 en general, en verdad, que conforman los episodios nacionales. Una profusión de aventuras tan confusas como vívidas y regocijantes. Por su parte, en una escena inolvidable del Loco Estero, el ñato Díaz libra un combate de volantines. El volantín del ñato, elevado desde el huerto, dividido por aquella tapia que lo separa de su amor, derrota a varios cometas enemigos y se adueña del cielo santiaguino. Sin embargo, las trampas de la casa vecina le roban el triunfo. Batalla del héroe contra fuerzas tan superiores como el cielo, ese combate de volantines sintetiza la gracia aérea y aterrizada a la vez de las mejores obras del novelista chileno. Sus novelas ascienden, vuelan y revolotean como un volantín, siempre sujeto a tierra por el hilo que controla con mano firme y hábil Blest Gana. Benito Pérez Galdós y Alberto Blest Gana llevan muertos un siglo, pero siguen ganando esas batallas. Muchas gracias.